Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a nombre del IFEA. Es un gusto tenerlos con ustedes hoy para la jornada de jóvenes investigadores, etnicidad, religiosidad y movilidad humana en los Andes. Esta es una iniciativa de jóvenes investigadores becarios del IFEA. Estamos muy contentos de ver que produce sus frutos en esta primera experiencia. Entonces, le doy el pase a Jorge Flores, quien va a ser el moderador esta mañana. Muchas gracias. Buenos días con todos. Primero, pues, agradecer a los presentes, a los ponentes también por el esfuerzo que están realizando en brindarnos un poco de su conocimiento y el trabajo que están realizando en estos momentos. Como bien habían antecedido en mi palabra, pues hoy vamos a tratar un poco en esta segunda jornada, en esta segunda mesa, temas relevantes sobre la religiosidad y la etnicidad, particularmente a partir de la época republicana. Entonces, vamos a empezar un poquito con Luis, que será la primera persona que nos ilustrará con sus trabajos, o al menos con el trabajo que está produciendo en la actualidad. Luis Bisuete es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Historia y candidato a doctor por el Colegio de México. En la mañana de hoy, él nos hablará un poco sobre los márgenes de la República Católica, la intelectualidad católica frente al Quichua, Ecuador, 1879-1911. Luis, el público es tuyo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por estar ahí. Estar aquí conectados. Como manifestó Jorge, esto se desprende de mi tesis doctoral. Es una de estas cosas que llaman la atención y que al final del día son y no son abordadas a su plenitud en Ecuador sobre todo. Bueno, entonces comienzo. El sacerdote Julio María Matovelle, en su discurso acerca de que Ecuador era la Nueva Jerusalén, decía, y cito: "Cuando pastores celosos lleven el pan eucarístico hasta la choza del último de nuestros indios, entonces y solo entonces podemos llamarnos con toda verdad la República del Sagrado Corazón de Jesús". Cierro cita. Esta afirmación no solo denota la percepción del trabajo que varios católicos militantes tenían al momento de referirse a la marginalidad dentro de la misma comunidad de católicos de la que ellos percibían, ¿no? La población indígena era vista como aquella que no entraba a plenitud en el proyecto católico decimonónico, que reconfiguraba al final del día las relaciones y la misma institucionalidad de la Iglesia. Ya pues ha visto Juan Carlos de Estensoro que pues esta dichosa, aun por lo menos discursiva, resistencia del indígena a aprender la doctrina era una razón dada para justificar que no estaba plenamente o no tenía plenamente un estatus de convertido. Entonces, la Iglesia del siglo XIX, que ya se está prefigurando como una institución y no como un cuerpo no como un grupo de cuerpos constitutivos, pues heredó este panorama. Y ciertamente una de mis dudas fue, o ha sido, ¿qué diferenciaba la evangelización tardocolonial del XVIII de aquella del siglo XIX? Y pues uno de los puntos a tomar en cuenta, creo, son los proyectos recristianizadores, sobre todo en los Andes, ¿no? Estos católicos intransigentes, sobre todo, lo leían en clave transnacional y la recristianización implicaba uno de los puntos o claves de la lucha contra liberales, socialistas, apáticos y otros enemigos descritos en el Syllabus Errorum de Pío IX. Pero esta recristianización, que implicaba una evangelización, no necesariamente estaba ligada o no necesariamente se parecía al gran movimiento evangelizador como en la Patagonia, en las reservas norteamericanas y en la misma Amazonía,
donde se apuntaba de uno u otro modo a neófitos, sino que eran comunidades bautizadas por siglos y que necesitaban, según los católicos militantes, fortalecer su catolicismo. Entonces, lo que yo planteo es, revisando algunas fuentes que han sido vistas ya por Regina Harrison, Fernando Garcés y Ruth Moya o Alan Durston para el caso más englobante andino, sumarle otras nuevas como las crónicas de los casos redentoristas de Cuenca y Riobamba, poder ver cómo era este posicionamiento, qué atención le daban a estos católicos militantes al quichua, cuáles eran sus interpretaciones y sobre todo cómo lo veían como parte de este proyecto recristianizador, ¿no? Derek Williams nos ha resumido de algún modo que esta iglesia mantenía ciertas prácticas coloniales como convocar en el cementerio los domingos a los indígenas a la doctrina a cargo de alcaldes y en las haciendas a cargo de los mayorales o los capataces, ¿no? Sin embargo, los redentoristas sobre todo describen a las poblaciones indígenas de aquí, de la región de Cuenca, como una población espiritualmente desatendida, ¿no? Giuseppe Vivona en su crónica nos dice, cito, gente demasiado abandonada, donde muchísimos como perros nacen, viven y mueren, pues el párroco rarísimamente se traslada allá y rápidamente, solo para cobrar los derechos parroquiales que le reportan lucro. Fin de cita. Entonces, además de esta desatención, había todo un discurso que achacaba a la población indígena fanatismo, embriaguez, inmoralidad, barbarismo, idolatría, como si se tratara de llamémosla, espiritualidad de los católicos indígenas como un bloque pétreo que no había cambiado por siglos y que al final era un discurso dominante. Entonces voy a proponer 3 grupos, o al menos he dividido los trabajos y los textos que he analizado en 3 grupos, y el primero es de los laicos filólogos, más o menos. Entonces, estos laicos filólogos lo que tienen de especial es que usan, investigan, recopilan y escriben en quichua, pero sin fines utilitarios, ¿no? 2 exponentes de esto son Juan León Mera y Luis Cordero, que compartían la visión de Honorio Mossi, quien veía el quichua como una lengua clásica equiparable al latín y al griego. El mismo Mera la definió como una lengua muy rica hasta el momento de la conquista. Para él, la codicia española había acabado con la parte moral del indígena y lo había sumido en la barbarie. Si bien la religión católica había sido un bien legado, según él, por los conquistadores, Mera aseguraba que en la lucha entre espíritu y materia, el interés por la riqueza había pervertido a los españoles, quienes usaron para su codicia a la religión. Entonces, el quichua era una lengua con un pasado monumental, pero dado que sus usuarios habían caído en la abyección, según Mera, este había terminado por degenerarse, siendo solo de uso cotidiano. Ya para Mera no representaba una lengua para producir conocimiento o para uso académico, que es lo que les importaba a ellos, extendido o útil para construir la nación, entonces debía limitarse al uso de del clero y de los filólogos al final del día. Por otro lado, Luis Cordero, en cambio, hace un esfuerzo en el 19 de ayudar a Mera a recopilar una serie de coplas, pero también a construir un diccionario quichua español con la variante del quichua que se hablaba aquí en la región de la Azuay. Sobre todo porque él decía que los textos de González Holguín y Mossi no le resultaban útiles para un quichua ecuatoriano. Entonces aquí hay un discurso que ecuatorianiza entre los católicos militantes al quichua como un instrumento de evangelización. El segundo grupo que yo propongo está conformado por los redentoristas que se distribuyeron en las diócesis de Cuenca y Riobamba y que como una de sus metas tenían o buscaban fortalecer la piedad de sus fieles a través
misiones que implicaban sermones, pláticas, procesiones, confesiones y aplicación de sacramentos. Estos habían llegado en la década del 70, pero estas primeras décadas les sirvieron con unos breves rudimentos de quichua aprendidos con los obispos para interactuar sobre todo con la población blanca, pero hacer unas pequeñas incursiones con las poblaciones indígenas. La cosa cambia en 1879, cuando los redentoristas incorporan o empiezan a incorporar sacerdotes indígenas a su congregación. Entonces, el padre Juan Gualberto Lobato, al que el cronista Gandía lo describía como, cito, indio puro perteneciente a la familia real de Quito, cierro cita, parece que pertenecía a o era descendiente de las familias cacicales de la Sierra Centro-Ecuatoriana. Había nacido en la población de Yaruquíes y en 1876, de hecho, había heredado un cacicazgo, el cual lo entregó a otros parientes. El mismo Lobato, ventajosamente, llega a ser cronista de la Casa de Cuenca y en la crónica refiere, sus primeras líneas se refieren de una manera muy interesante a él como individuo, ¿no? Y cito, hijo del sol, por este medio chamuscado, por los rayos de este padre tan ardiente, este cronista como indio está especialmente consagrado a la instrucción de los pobres indios y a enseñar el Inca a los caritativos reverendos padres que quieren consagrarse al humilde ministerio con los indios. Entonces, un actor histórico que maneja el quichua, que ha ido al seminario, que ha ingresado a una congregación, empieza a dar clases a sus cohermanos, y no solo eso, sino que empieza a dirigir las misiones a las poblaciones indígenas y empieza a traducir y a escribir textos de doctrina cristiana con financiamiento de algunos canónigos y párrocos, ¿no? Así, en 1881 escribe el Catecismo para Indígenas, el Cruz Pagnán en 1882 y Oraciones y Doctrinas sigue escribiendo en el 82, en el 85. Entonces, este padre, Juan Gualberto Lobato, lo que hace es inaugurar el grupo de los quichuistas dentro de la congregación de redentoristas. Y se nota esta línea dentro de la misma congregación, porque cuando uno se ve el trabajo de los cronistas, valga la redundancia, en las crónicas que realizan, lo que encuentra al final es los cronistas de la línea de Lobato, que escriben en español con algunos extractos en quichua, y los cronistas que veían como salvajes, brutos, según sus términos, a sus mismos misionados, se nota que escribían en español y latín. Entonces hay estas dos caras dentro de la misma congregación. Finalmente, en 1885, Lobato es transferido a Lima para abrir el paso a los padres redentoristas hacia el Perú y luego hacia Bolivia. Lo que deja a la Casa de Cuencas y su principal exponente quichuista, pero una vez activados, padres que aprendieron quichua también ya en la Sierra Centro, en la casa de Riobamba pasa a ser el centro de producción de escritos y de evangelización en quichua, ¿no? Los padres Julio Maldonado y Julio París se encargan de eso. Julio Maldonado empieza a estas primeras incursiones y empieza a hacer registros en su trabajo, llamémoslo de campo, y llama a aumentar el número de operarios de la evangelización. Entonces, empieza a escribir una gramática y diccionario, pero el padre finalmente muere y el padre Julio París tiene que retomar su trabajo y finalmente publica el ensayo de gramática de la lengua quichua, tal como se habla actualmente en la República del Ecuador en 1892. Esta vez Julio París
lo que hace o obtiene ya no solo el apoyo de párrocos y de canónicos, sino del mismo arzobispo de Quito, que era metropolitano de la provincia ecuatoriana, quien paga la impresión, paga su estancia en Quito y paga las misiones que le pide hacer en la arquidiócesis. Estos padres, tanto Lobato como Maldonado, no solamente se limitaron a escribir, a misionar en Quichua y a escribir doctrinas, sino que complementaron su trabajo impulsando una sección de indígenas en la Asociación de la Sagrada Familia que tenía como fin moralizar a las poblaciones en términos de familia y aumentar la frecuencia de los sacramentos. Entonces, ciertamente estos padres, según Luis Alberto Tuaza, creían que el quichua les permitiría a los indígenas modernizarse tanto como podía permitirse los del español, solamente que para ellos tenía que tener más impulso de lo que se le había dado. Los textos de Lobato y los textos de París finalmente son incorporados a los seminarios como textos de uso en enseñanza, pero a pesar de que los concilios provinciales quitenses establecían que debía haber clases de quichua, y de hecho en el seminario de Quito existía un profesor para ello, los párrocos tenían aún problemas para comunicarse con sus feligreses. Entonces, el tercer grupo lo corresponden los padres lazaristas y jesuitas financiados por la arquidiócesis de Quito y las otras diócesis, y el clero secular, en su actividad pastoral de cura de almas. Para no consumir mucho tiempo, hay un trabajo de este grupo en el que se ponen también a escribir textos de doctrina y a traducir o adaptar catecismos de Ripalda o los aceptados por Alonso de la Peña Montenegro en el 17, pero lo más interesante de este grupo es que en 1897 el arzobispo de Quito, Pedro Rafael González y Calisto, pide por primera vez un texto de doctrina oficial en quichua para la arquidiócesis y se le encomienda, como dije, en 1897, con el nombre de Vademecum, al lazarista Juan Grimm. Entonces, el contexto en el que se pide este texto oficial es también muy interesante, porque no solo Grimm nos da algunas ideas de una crítica al liberalismo que ya ha triunfado en 1895 en una revolución en Ecuador, al que se le achaca que va a traer los males sociales a Ecuador, al que le dice que va a atacar a la religión, y que además en el 97 habían dado paso a la tolerancia de cultos, la entrada de evangelistas y de traducciones de extractos de la Biblia en quichua. Entonces, básicamente es una respuesta al contexto, lo que o sea, esta iniciativa oficial finalmente termina siendo una respuesta al contexto y que estaba en consonancia con lo que ya se debatía en América Latina y que se puede ver en los actas del Concilio Plenario Latinoamericano de 1899, en la que se llama a los sacerdotes a evangelizar y convertir en el idioma local y a los seminarios a perfeccionar el uso de las lenguas locales, ¿no? El mismo artículo, decreto de 1547, establece, cito, los confesores están obligados a saber el idioma en que confiesan al penitente. Los superiores regulares no presentarán para el cargo de confesor a ninguno que no sepa el idioma vulgar de la región en que ha de ejercerlo. Cierro cita. Y esta línea de este tercer grupo sigue vigente hasta 1904, cuando muere González y Calisto, y hay un cambio rotundo en la forma de, o por lo menos en el uso utilitario del quichua desde las élites católicas militantes, ¿no? Federico González Suárez y otros obispos entran de lleno a básicamente proponer que el quichua debe dejar de usarse para la recristianización. Al menos en la sierra ecuatoriana, el asunto de la Amazonía, como ya veremos con Ceci Ortiz después, va a ser absolutamente diferente. Y en sus instrucciones pastorales, cuando se retoma la primera la segunda de 1908 y la quinta de 1911, se ve una serie de quejas del arzobispo de que solo repiten por memoria, de que no entienden la doctrina, de que
existencia del quichua implica que hay una nación dentro de otra, un conflicto entre razas, que no ayuda en nada al lamentable estado de los indígenas, como llaman ellos, porque es cultural y el quichua está relacionado a la poca moralidad, a los vicios, y al final del día termina proponiendo que se siga impartiendo doctrina a los adultos y que se obligue a los niños a aprenderla en español, y de hecho se obliga en general a los niños a hablar el español, para que con el tiempo, cuando desaparezca la regeneración de sus padres y los niños obligados a usar español ya sean adultos, pues se habrá eliminado el quichua, se habrá eliminado este impedimento para incorporarlos a la nación, y por ende este impedimento también para moralizarlos y que tengan una actitud piadosa. Ahora, ¿cómo se junta esto, para cerrar esto, con las otras posturas acerca de quichua? Pues, si bien González Suárez tenía una idea casi irrealizable, sobre todo en parte, porque la enseñanza en español incluso no estaba extendida hacia las comunidades, anejos y parroquias indígenas, ciertamente también hubo un grupo que mantuvo la línea, llamémosle evangelizadora en quichua, de los redentoristas y el interés filológico de los intelectuales católicos. Entonces, frente a esta línea, si bien es una voz minoritaria entre los prelados, no así entre muchos sacerdotes, el contraste, esta alternativa de González Suárez en Quito y del obispo de Cuenca y del obispo de Ibarra, es el jesuita, entonces obispo de Riobamba, Andrés Machado, quien primero encontraba este lamentable estado de los indígenas ya no en el idioma, sino en las largas jornadas de trabajo para su subsistencia. Su postura retomaba, como dije, los esfuerzos de redentoristas y prelados de las 2 últimas décadas. Machado afirmaba que la utilidad del quichua en el adoctrinamiento de los indígenas e incluso en su moralización debía mantenerse, y para eso él mismo mandó a traducir circulares y pastorales al quichua para que se lean y difundan en su diócesis. Las bases de un quichua doctrinal, punto de oposición a la alternativa de González Suárez, salieron de los trabajos y de los estudios de los 3 grupos ya mencionados, que operaron básicamente en lo que va hasta 1904. El mismo utilitarismo acerca del quichua conllevó a varios actores del catolicismo militante blanco a formar parte, primero, de una defensa vertical del idioma y de ciertas costumbres de las poblaciones indígenas, lo que nos muestra que hay que ver más que como un monolito este proceso de recristianización. Hay varias alternativas, varios debates, e incluso llega a haber conflictos dentro de los mismos círculos católicos. Entonces, el catolicismo blanco no es un monolito, que más bien hay que descomponerlo. Y por otro lado, los proyectos también no son solo uno, y no siempre están, cuando yo me refiero a que son proyectos de recristianización transnacionales, como dije al principio, no necesariamente son vinculados estrictamente a Roma, sino que son transnacionales en otro sentido, en otras redes, ya sea interandinas, ya sea entre las mismas comunidades congregacionales, pero al final del día, lo que les interesa es una competencia por las almas, que es el fin de, o al menos es la intención que guía a estos 3 grupos que he visto. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Es la primera vez que yo escucho algo sobre el papel del quichua dentro de estos procesos de evangelización, y también sobre este concepto de evangelización mucho más amplio, no solo dentro del aspecto católico, sino también probablemente de otros aspectos en un amplio sentido de la religiosidad. Bueno,
Solo como para aclarar, cada uno de los ponentes disponemos de 20 minutos, ese es su límite de tiempo, y evidentemente las preguntas las realizará al final de al final de todas las presentaciones, perdón. Bueno, con eso, bueno, una cosita nada más es estar atentos siempre al panel del chat para poder un poco manejar el tiempo con cada uno de los presentadores. Y bueno, a continuación nos acompaña Cecilia Ortiz Batallas, historiadora, doctora en Historia y máster en Estudios Políticos por Flaxo, Ecuador. Investiga temas referidos a la construcción del poder estatal y a la formación de la nación en el Ecuador republicano entre los siglos XIX y XX, desde diversos ámbitos relacionados con la educación, cultura, vida cotidiana, patrimonio cultural e identidad, ciudadanía, religión y política, Fuerzas Armadas. Sus estudios más recientes exploran los procesos históricos de articulación de los pueblos indígenas al Estado y al proyecto nacional, especialmente de aquellos ubicados en las fronteras amazónicas. Busca desentrañar la participación en estos procesos a más de los propios indígenas, de actores como la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Tiene algunas publicaciones a su haber, tanto en libros como en revistas especializadas, así como también forma parte de los colectivos de estudio y reflexión académica, por ejemplo, Religión y Política del Ecuador, de la Red de Iberconceptos y la Red Interdisciplinar de Estudios Transfronterizos, Fronteras Amazónicas. En la mañana de hoy, Cecilia nos va a ilustrar un poco sobre el Estado ecuatoriano en la frontera suroriental, una construcción desde el afecto, entre 1893 y 1964. Cecilia, la audiencia es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo cordial a quienes comparten esta mesa de trabajo, reflexión e intercambio de ideas, así como al público asistente por este medio virtual. Agradezco la invitación de Luis Esteban Bisuete y por su intermedio a los becarios de IFEA, a los investigadores de IFEA, por este importante evento que permite difundir nuestros avances investigativos para un público interesado en la temática de la religiosidad y la etnicidad para el periodo republicano. Me voy a permitir leer mi presentación. Gracias. El tema que comparto con ustedes en esta oportunidad tiene que ver con las particularidades que adquiere el proceso de formación del Estado en el suroriente ecuatoriano, concretamente en el territorio de la actual provincia de Morona, Santiago. En términos temporales, enmarca la primera mitad del siglo XX. Este estudio se enfoca en lo ocurrido con el pueblo shuar que se asienta en la cuenca del río Upano, cuya administración fue delegada por el Estado ecuatoriano a la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, los salesianos, desde fines del siglo XIX. Si bien se percibe la presencia de misiones protestantes, su influencia en cuanto a la ampliación de la cobertura misional muestra menor fuerza que la salesiana. En el periodo de estudio siempre, ¿no? Este fue un espacio en disputa por Ecuador y Perú hasta 1998, cuando ambos países signan un acuerdo de paz y definen sus límites territoriales. Hasta tanto, la ausencia de fijación limítrofe y sus efectos definirán la historia de construcción del Estado y de la nación en la subregión. Allí, los pobladores originarios fueron pensados por los decisores de los proyectos estatal y nacional como defensores del territorio en aquel margen de frontera. Sin embargo, sus condiciones de barbarie, entre comillas, obligan a someterlos a procesos civilizatorios y de ecuatorianización. Propongo que en el suroriente las misiones religiosas encarnaron al Estado entre los shuar a partir de la delegación oficial de funciones. Operaron entre los pueblos originarios con estrategias legitimadoras de la autoridad ecuatoriana, así como para generar en este pueblo lazos de adhesión nacional al Ecuador y, resalto, no al Perú, sin dejar de lado su misión primordial de universalizar el credo católico en la faz de la tierra. Misioneros y misioneras intentaron homogeneizar a esta población con comportamientos inscritos en el catolicismo como referente de civilidad durante los gobiernos conservadores y liberales. Por esta y otras particularidades que analizo a continuación, el espacio de estudio muestra una formación poco ortodoxa en la subregión.
¿Cómo arribo a estas afirmaciones? Al preguntarme sobre la vía de construcción del Estado y la nación en la subregión, encuentro que la administración de las poblaciones de la región amazónica en general se apoyó en las órdenes y congregaciones religiosas que fueron instrumentos para construir soberanía en zonas no delimitadas entre Ecuador y Perú, asimismo. El presidente Antonio Flores Gijón en el año 1888 negoció con el Papa León XIII la creación en el oriente de 4 vicariatos apostólicos encargados a distintas misiones. Napo a los jesuitas, Macas y Canelos a los dominicos, Méndez y Gualaquiza a los salesianos y para los franciscanos quedó Zamora. Fue el mismo Flores Gijón quien encabeza las gestiones para el traslado de los misioneros salesianos al Ecuador desde Italia a fines de la década de 1880, además de la diplomacia ecuatoriana, y en este caso se contó con la aquiescencia del Vaticano, ¿no es cierto? Y también con la aquiescencia, obviamente, del fundador de la orden, que vivía para entonces Don Bosco, o Juan Bosco, conocido más popularmente como Don Bosco. Examino la cotidianidad de las relaciones sociales que se entablaron entre los misioneros y misioneras con este pueblo en sus puntos de contacto más cercanos. Rastreo las dinámicas que establecieron entre los misioneros y misioneras con los estratos más jóvenes de la sociedad shuar, particularmente en el internado de la misión, espacio que acogió a los niños y niñas para su incorporación en la esfera estatal. Cabe recalcar que la misión de las hermanas para atender a las niñas fue es la de María Auxiliadora, también adscrita a la congregación salesiana de una u otra manera, aunque funcionen en cierta forma aparte. Allí se iniciaron en los principios disciplinarios los niños y niñas shuar que implicaban la convivencia con el resto de la sociedad nacional. Se reguló el amor romántico, sometiéndolo a la norma encarnada en las autoridades del internado, a fin de erradicar la poligamia propia de la cultura shuar. Se buscó alterar el esquema de familia ampliada de las sociedades del entorno amazónica y se introdujo a los niños y niñas jíbaros en la lógica de la Sagrada Familia, es decir, monoparental inmersa en la moral cristiana, enmarcada en el amor filial. Utilizo el gentilicio o el apelativo de jíbaros, si bien no es reconocido por los shuar. Esto ocurre recién hacia 1964 dentro del periodo de estudio y en la época de análisis aún se los denomina jíbaros. Respetando este contexto es que yo mantengo esta denominación en ciertos momentos, ¿no? No se trata de un trato despectivo al mundo shuar para nada, ¿no? La región fue vista por quienes la pensaron hasta entrado el siglo XX como territorio propio, pero con su conquista y su dominio como tareas pendientes, decía Jaramillo Alvarado, uno de los pensadores de la época para la región en 1922. Argumento que en aquellas instancias el Estado y la nación se construyeron, entre otros, en el campo de los sentidos. Estos fluyen los afectos y desafectos, las ilusiones y las emociones, sin dejar de lado la violencia, la decepción y el miedo, componentes que resultan fundantes en los procesos de dominación política como el que nos ocupa. Me baso especialmente en las fuentes de primera mano que se encuentran en el archivo histórico de la misión salesiana en Quito, pero sobre todo iluminan las reflexiones que expongo, las memorias evocadas por los actores, hombres y mujeres shuar y misioneros salesianos, testigos de la historia de quienes me interesa destacar la calidez y apertura con que compartieron sus vivencias. Sus testimonios constituyen parte medular de esta investigación y la dotan de la parte humana. En términos metodológicos conceptuales, me inspiro en estudios que se enfocan más en la idea que proyecta el Estado que en su aspecto material. Ensaya una mirada que busca locaciones externas al centro, desde donde se supone opera esta autoridad, buscándola en los efectos que provocan sus prácticas entre las sociedades en las que opera. E intento mirar cómo la norma es resignificada para internalizarse en los individuos y expandir el sentido de estados desde abajo. Espero así aportar nuevas vías de análisis y comprensión a esta temática. Primero voy a abordar el tema de la familia cristiana
versus la familia Shuar en esta región. La poligamia fue parte de la forma de vida del pueblo Shuar, caracterizada por intensas guerras internas, tras las que proliferaron las viudas de los guerreros y la orfandad de sus descendientes. Si bien las mujeres Shuar desempeñaban múltiples tareas, mantener la huerta, los animales, la pesca, la cacería, sin embargo, su sobrevivencia dependía de su asociación a una unidad doméstica, lo que las llevaba a integrarse como parte del grupo familiar de otro guerrero y convertirse así en una más de sus esposas. Es una explicación que recojo justamente de las conversaciones que tuve con las personas Shuar hacia los años 2015-2016, cuando levanté esta información in situ. Desde la lente católica misional, el matrimonio cristiano persigue la propagación del género humano para engendrar la prole de la Iglesia, la procreación y educación del pueblo para el culto y religión del verdadero Dios y de Cristo nuestro Salvador, dice León XIII en 1891. La poligamia, conjuntamente con la poliandria y el divorcio, fueron vistos como actos de corrupción del matrimonio, de manera que las misiones pujaron por erradicar la poligamia entre los Shuar y conducirlos hacia otra lógica familiar, en lo que coincidían con el Estado y las élites nacionales en cuanto a la necesidad de civilidad. En sus primeros acercamientos a la región, el salesiano Joaquín Spinelli expresaba el asombro que le provocaba la poligamia que practicaban sus habitantes. Generalmente, dice, los jíbaros cultivan tantas huertas como son las mujeres que tienen, porque desgraciadamente existe entre ellos la poligamia, que es uno de los más grandes obstáculos que haya el misionero católico para civilizarlos y hacerlos cristianos. Cierro comillas. Entre las estrategias misionales para erradicar la poligamia constan los internados. Ya jesuitas, dominicos, franciscanos hicieron intentos previos sin resultados favorables en el suroriente por implantar los internados. En el caso salesiano, estos espacios fueron pensados originalmente para albergar a niños y niñas jóvenes en situación de desamparo en un momento de transformación de las estructuras sociales y políticas italianas a mediados del siglo XIX y como mecanismo para atraerlos a la fe católica. Estos espacios de internamiento fueron adaptados como una de las estrategias de alcance civilizatorio más difundidas en el medio amazónico, no solo entre los Shuar. Caracas, Ampam Caracas, uno de los testigos con los que conversamos, testifica a partir de su vivencia personal que los pueblos amazónicos en su mayoría han vivido esta experiencia. Con sus primeros atisbos hacia 1916, los internados salesianos toman fuerza en 1927 con un proceso de crecimiento que alcanza la cima entre 1960 y 1970. En los internados se buscó conducir al pueblo Shuar, encarnados en sus niños y niñas, hacia un nuevo modelo de familia. La educación para los niños Shuar incluyó los aprendizajes académicos, a más de las destrezas y disciplina para el trabajo, y sumó asimismo los cambios culturales e ideológicos que se difundieron desde lo cotidiano, particularmente en lo relacionado con el comportamiento en el ámbito familiar, alejándolos de sus entornos cotidianos y originarios. El internado propició que los jóvenes jíbaros atravesaran por la experiencia simulada de lo que significaba vivir en una familia cristiana y que ésta penetrara en el hábitus del medio Shuar. Para Teresa Shiki, mientras vivió en la misión, su papá y su mamá eran las monjitas, y en el caso de los varones eran los padrecitos. Los padres de Josefina Cajecae, otra interna, la visitaron en muy pocas oportunidades. Ella así lo explica. Yo no me crié con mis padres, por eso no les tenía tanto cariño. La estrategia del internado alteró la relación de pares que se establece en la familia Shuar entre padres e hijos para sustituirlo por una entre niños Shuar y los misioneros, dice ya Laura Rival. En el internado se construyó un trato paternalista asimétrico de subordinación de padres a hijos. En contraste, encuentra Rubenstein, en el mundo Shuar, ya cuando los hijos llegan a la adolescencia, se transforma esta en una relación entre pares. Al desempeñarse como padres y madres de familia, los sacerdotes y las religiosas cumplieron con un juego doble en el que la sociedad tomó el aspecto de una gran unidad doméstica sometida a un padre, lo que se traduce en una lectura patriarcal de la realidad que vislumbra la familia desde la masculinidad burguesa.
Se dice de don Bosco, ideólogo de la congregación, que participaba personalmente en el cuidado de los internos y ponía énfasis en la solicitud paternal con la que se debía tratarlos. El paternalismo involucra una relación en la que una persona que no es del padre biológico actúa como si lo fuera y lo coloca en posición de superioridad. En el caso que nos ocupa, esa actitud compromete un proyecto civilizatorio basado en la persuasión que busca generar lealtades, amor por la civilización y apela al afecto como nexo de los ciudadanos con la autoridad, dicen Krupa y Nugent. Allí toma sentido la categoría que acuñan estos autores en cuanto al afecto-estado. Las niñas más pequeñas que llegaban a la misión eran las más queridas de las monjas, informa Josefina Cajicay. Ella vivió interna toda su niñez y parte de su juventud. Josefina llegó a este establecimiento sin ser de razonamiento como dice ella, y todavía no botaba los dientes de leche. De las manos de mi mamá me habían llevado jalando a la fuerza, pero según ellos eso era para mi bien. De lo que expresa Josefina, se deduce que las niñas pequeñas tuvieron apoyo afectivo en el proceso de adaptación y en la relación maternal que se estableció en el internado entre las niñas y las religiosas. Se entregaba a las niñas del amor del que consideraban venían vacías y que las misioneras estaban obligadas a prodigar. No todos los internos fueron desde muy pequeños. Hubo quienes llegaron de entre los 5 y 8 años o ya en la adolescencia. El que ingresaran mayores favoreció quizá a su mejor adaptación, como sucedió con Teresa Shiki, quien siente nostalgia por el internado. Le hubiera gustado quedarse en la misión. Ella sentía satisfacción por cumplir con la norma del internado y encuentra que el haber sido sincera con las madrecitas fue lo que hizo que ellas la apreciaran. Usted sabe, me dice, la sinceridad a uno hace querer a otra persona y tiene seguridad tanto de este y del otro lado. El afecto, en tal caso, se confirma como uno de los atractivos que hace posible la internalización de la autoridad en los individuos, más allá de su faceta institucional, hacia una relación que involucra el ámbito de los sentidos. El sistema del internado aplicó el sistema preventivo para la disciplina en este espacio. Otro de nuestros informantes, por así llamarlo, Miguel Gempecat, pasó por la vivencia del internado desde los 5 años. Encuentra que allí hay normas. Cuando llega el interno ya conoce la disciplina. Primero hay que ser puntual, segundo hay que tomar la responsabilidad en el estudio, hay que ser obedientes. En el internado y en la escuela se puso en práctica el sistema preventivo ideado por el fundador de la congregación Juan Bosco. Desde el deber ser, la prevención surge como una alternativa a los métodos represivos. Busca persuadir y prevenir en lugar de imponer y castigar, si bien esta premisa no siempre se cumplió. La prevención iba asimismo contra el ocio, la vagancia, las malas compañías u otras faltas a la disciplina inmersa en la moral católica y la rigurosidad para el trabajo. La salesiana es una orden moderna que busca inculcar en los jóvenes la educación para el trabajo y la dedicación en este mundo del empleo. Desde la visión misional, este sistema tenía por objeto colocar al chico en la imposibilidad de pecar y se sujetaba a los alumnos todo el día al control de los sacerdotes en el aula, en el patio de recreo, en la huerta, en el dormitorio, en el comedor. Dice Josefina que ahí todo era disciplina desde la mañana que se despertaba una. La monja que pasaba en el dormitorio mientras dormíamos incluso aplaudía muy temprano para levantarnos y nos vigilaba hasta la hora de dormir. Era común que los niños escaparan en respuesta al cambio de ambientes que enfrentaron. Reconocen los misioneros que en sus casas en la selva los niños eran libres, lo que contrasta con la cotidianidad en el internado regida por la puntualidad en el tiempo. Atemorizaban a los niños los enojos violentos de sus maestros. Juan González, uno de los misioneros, refiere que la disciplina en los internados se controlaba con castigos como impedirles salir al recreo o que limpiaran el patio, cositas así. Este control eventualmente, dice, incluía un pequeño bofetón. Sin embargo, en las memorias de Cuncumas, Gempecat y Caracas, los castigos estuvieron a la orden del día con el sistema preventivo.
Había un coadjutor grande, dicen, que daba cuerizas a la gente que desobedecía en público. La lengua como dispositivo civilizatorio fue parte de los medios de conversación, de conversión. Hablar en shuar, por ejemplo, era una de las faltas reprimidas con el palo en el comedor, dice Josefina. Sin embargo, desde una visión positiva, Miguel Gempeca te encuentra que pese a todo, los shuar aprendieron a ser responsables en el internado y esa es la razón de su éxito. Casi todos mis compañeros han logrado tener una buena posición. Piensa que los salesianos de cualquier manera han aportado mucho, como en cualquier proceso histórico de asentamiento humano. En opinión de Josefina, las misioneras hacían bien, pero también hacían mal. En tal caso, el gobierno aparece como un poder que abre y cierra posibilidades. Si bien ofrece derechos, también los niega, los irrespeta. Este ha sido interpretado como un exceso de inversión afectiva en el comportamiento del Estado, en un imaginario del poder en que el miedo, la ansiedad y la ilusión han permeado casi todos los aspectos de su formación. No sé si tengo chance para cerrar, Jorge. Sí, dispones, Cecilia, de unos 4 minutos. Gracias. A manera de cierre, los que se han revisado pueden interpretarse como mecanismos de gubernamentalidad tendientes al control minucioso de las operaciones del cuerpo para producir un nuevo tipo de individuo, como diría Foucault. Pero él apunta a la tiranía de la dominación como una fuerza externa. Sin embargo, en este relato se da cuenta además de una noción de autoridad que surge desde el poder interior y abre la pregunta en torno a quién utiliza el control corporal, los misioneros para civilizar a los jíbaros o los jíbaros para atravesar la permeabilidad de un mundo que se les abre a través de la educación que les ofrecen los misioneros, más allá de la evangelización por sí sola. Los shuar en este escenario no aparecen como un actor pasivo, sino que muestran sus habilidades de negociación frente al mensaje de dominación que les llega desde el poder. La poligamia no se erradica por imposición. Han influido notablemente las transformaciones en la forma de vida de la familia shuar y las nuevas estrategias para cubrir necesidades que han impactado en su cultura original. La educación ha sido la vía para la permanencia y la defensa de su territorio y para dar respuesta a los embates de la colonización, fortaleciendo su consolidación como grupo étnico. Es decir, que el mensaje de dominación no llega como una idea fuera de lugar, sino como ideas que se han situado y han adquirido sentidos propios. El plano efectivo en la relación entre el Estado y los individuos ha sido un aspecto poco explorado y demanda tomarse en cuenta a estudiar la naturaleza de este poder a lo largo de la historia. El desafecto, el dolor, la decepción y la desesperanza forman parte de la vida afectiva en relación con la autoridad. El deseo de sometimiento, la esperanza o el temor son vías a través de las cuales las personas se vinculan al gobierno. Se trata de un complejo campo de sentidos donde se combinan aspiraciones y una serie de necesidades percibidas por los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Aquí logro terminar mi intervención. Gracias por su atención. Cecilia, muchísimas gracias por esa presentación, muy ilustradora, efectivamente. Un poco atendiendo a tus palabras, pues es interesante ver cómo esta idea de la afección, pues de alguna manera tiene un papel mucho más central dentro de los procesos evangelizadores. Bien, a continuación, nuestra siguiente presentadora, Melanie Lercier Castelot. Melanie es doctoranda en antropología en la Universidad de Rennes II, así como doctoranda asociada en el Instituto Francés de Estudios Andinos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Melanie, en esta mañana nos va a presentar un estudio en base a un análisis de una Navidad indígena, en el caso de Puica, la Unión Arequipa. Melanie, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Jorge. Voy a compartir una presentación. No sé si me puedes decir si lo ves bien. A ver. Sí, yo
La chequeo aquí a ver si es que se mira. A ver, ¿sí? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Ya, ahí está. Sí, se la ve. Ok, genial. Gracias. Entonces, buenos días con todos y con todas. Y muchas gracias a los organizadores por la invitación a este evento. Hoy, en el marco de esta segunda mesa, voy a presentar una ponencia que he titulado Análisis de una Navidad indígena. En el caso de Puica, la Unión Arequipa, entonces podría agregar Perú porque solo vimos casos de Ecuador hasta ahora. En esta ponencia, mi argumento será el siguiente. La relación al territorio local y a las entidades no humanas que ahí viven es un diferenciador identitario en Puica. Es decir, que las interacciones con entidades no humanas con quienes se convive localmente mediante ritual son un componente de una identidad propiamente indígena. Y esta identidad indígena se pone en escena en la fiesta de Navidad mediante la práctica ritual. Obviamente, esta Navidad indígena es distinta a la Navidad católica celebrada por los mistis. En esta ponencia voy a emplear bastante los términos mistis e indígenas, pero no son mis términos, sino los que emplean los puiqueños, es decir, los habitantes de Puica, para designar a los antiguos hacendados, los mistis, y a su antigua mano de obra. Por lo tanto, voy a hacer un análisis de un caso etnográfico contemporáneo para ver de qué forma los conflictos sociales pasados y presentes entre los mistis y los indígenas emergen en la fiesta de Navidad en torno a cuestiones de etnicidad. Para empezar, voy a hacer una contextualización sobre Puica, para que entiendan un poquito mi argumento. Entonces, Puica es un pueblo que está ubicado en el cañón de Cotahuasi, en el departamento de Arequipa, como pueden ver en el mapa arriba. Está ubicado en los Andes, a 3.600 metros de altura, y también es la cabecera del distrito de Puica. Es un distrito que es bastante alejado de la ciudad de Arequipa y que comparte frontera con Cusco y con Apurímac. El pueblo de Puica vive mayormente de la agricultura de subsistencia, y es considerado por el Estado peruano como una zona de pobreza extrema. También en Puica vive una población mayormente quechua hablante, pero también hispanohablante. Y a nivel histórico, Puica no ha sido afectado directamente por la reforma agraria de 1969, a pesar de que hacía parte de la zona 6 de aplicación de la reforma, y tampoco fue afectado directamente por el conflicto armado interno que asoló el Perú de 1980 al año 2000. Entonces, los minifundios que ha habido en Puica desde inicios de la República nunca han sido expropiados, y hasta la fecha eso genera numerosos conflictos dentro de la población local. Ahora bien, si pasamos a la fiesta de Navidad en Puica, podemos decir que es una fiesta de 4 días, que corre del 24 al 27 de diciembre, y su día central es el día 24. En ese día se cumplen los 2 objetivos principales de la fiesta, es decir, adorarlo al niño Jesús y hacer un llamado de lluvia a los sapus, los cerros, para iniciar la temporada de lluvias. Los cargantes de esta fiesta son los varantes. El cargo de varante es un cargo cívico-religioso y es el cargo más importante en Puica. Dura 1 año y el papel de los varantes es a la vez asegurar el orden en el pueblo y representar al colectivo en ciertas ocasiones. Aquí empleo el concepto de colectivo siguiendo a Philippe Descola, quien dice que el colectivo es un conjunto de seres humanos y no humanos quienes conviven e interactúan en un mismo territorio. Y este concepto se opone, según Descola, al concepto de sociedad que solo designa a los seres humanos, y entonces que es muy etnocéntrico. Ahora bien, los varantes organizan 2 fiestas. La fiesta de carnavales en febrero o marzo, depende, la fecha siempre varía, y la fiesta de Navidad cuando terminan su mandato. Entonces pueden ver algunos varantes en la foto que enseño. Es mi única foto de carnavales y no de Navidad, porque en mis fotos de Navidad no se veían bien a los varantes. Entonces aquí se los ve con su vestimenta
la vestimenta que usan en la fiesta y con la vara que llevan en la espalda. En Puica hay 6 varantes, 3 varantes mayores y 3 varantes menores. Se trata de un cargo obligatorio para los que no hicieron su servicio militar, es decir, gran parte de la población, y es el cargo que brinda más prestigio en el sistema de cargos locales. Además, si uno pasa el cargo de comisario menor, de varante menor y luego de varante mayor, pues puede acceder al cargo civil de juez de paz. Además, cabe precisar que los hombres asumen este cargo conjuntamente con su esposa, pero lo interesante es que si el esposo está ausente, la esposa podrá cumplir el rol de varante en la fiesta. Asimismo, este cargo, o sea, los migrantes no pueden acceder a este cargo, es decir, que solo los que viven en el pueblo pueden acceder a este cargo porque requiere de una presencia permanente. Entonces, como hay buena parte de la población también que ha migrado a la ciudad, eso es un dato interesante. Y a nivel histórico, se trata de un cargo indígena, es decir, que los mistis nunca han pasado este cargo. Mayormente los mistis han acaparado los cargos políticos por mucho tiempo, hasta hace unos 20, 30 años acaparaban los cargos políticos, en oposición con los cargos religiosos que ocupaban los indígenas. Entonces veremos a continuación cómo los varantes cristalizan esta identidad indígena en la fiesta de Navidad y sobre todo por qué resaltan esta identidad indígena. Entonces, la primera forma, la forma más obvia de resaltar la identidad indígena en la fiesta de Navidad es mediante la figura del varante, como dejaba entender antes. Bueno, el cargo de varante se heredó la colonia, como dije, siempre fue ocupado por indígenas y algo que es llamativo es que en Puica este cargo ha sobrevivido a la independencia y a la reforma agraria, mientras que en otras zonas del Perú ha desaparecido. Y en Puica, en las haciendas, los mistis han mantenido esta estructura colonial, ya que obligaban a los indígenas a ocupar el cargo de varante. ¿Por qué? Porque bajo el pretexto de que ocupaban los cargos políticos, los mistis mandaban a los varantes a hacer cualquier tipo de labores en su beneficio propio. Entonces, eso es impactante cuando sabemos que los varantes representaban y todavía representan a los indígenas. Había un dominio efectivo y simbólico de los indígenas. Y este dominio de las autoridades políticas sobre los varantes siguió hasta inicios de los años 2000. Por lo tanto, el cargo de varante a la par encarna la indigeneidad y recuerda el dominio de los mistis. Ahora bien, en Navidad los varantes resaltan la identidad indígena de varias formas. Primero, mediante su vestimenta. Como pueden ver en la foto, llevan podríamos decir una vestimenta típicamente indígena, es decir, llevan sombrero, hojotas, las mujeres llevan polleras, los hombres llevan varias fajas y liglias con diseños del pueblo, y en los Andes los diseños del tejido representan la identidad local, entonces aquí son diseños de Puica. Y los varantes llevan su vara, que es el símbolo de su poder. Y cabe señalar que los hombres en el cotidiano no se visten así, entonces es llamativo. Además, los varantes contratan a músicos locales, quienes tocan quena y tambor, y eso difiere de otras fiestas en las que los cargantes contratan orquestas foráneas, y estas orquestas mayormente no tocan aires, o sea, tonos del lugar. Acá los músicos de Puica van a tocar tonos lancinantes que son típicos de los llamados a los apus, a los cerros. Además, las mujeres parientes del varante van a acompañar a los músicos cantando, y en estos cantos cuentan las vivencias locales. Y eso es interesante porque solo ocurre en Navidad y en carnavales, que es este periodo en el que la gente hace llamados de lluvia a los apus. En otras fiestas las mujeres no cantan. Y finalmente, toda la procesión de los varantes baila una danza indígena que es el pisoteo. Además, otra forma de resaltar la identidad indígena en la fiesta
es mediante el protagonismo que se les da a las mujeres. De hecho, las mujeres fértiles, y eso es importante, las mujeres fértiles protagonizan la fiesta y entregan las ofrendas. Aquí se hace un paralelo directo entre la fertilidad de las mujeres y la fertilidad que se les pide a los apus. Asimismo, las mujeres simbolizan la indigeneidad. Y eso no solo lo saco de las teorías antropológicas, sino que es una idea que está muy presente en el imaginario local. Como diría Marisol de la Cadena, las mujeres son más indias. También otra forma de resaltar la identidad indígena es mediante los rituales que hacen los varantes en nombre del colectivo para entablar una relación con el territorio local. Los varantes son unos intermediarios entre los mistis y los indígenas, pero también entre los humanos y los no humanos. Y en el caso de esta fiesta, son unos intermediarios entre los humanos y por otra parte los apus, los cerros, y los machos. ¿Quiénes son los machos? Los machos son seres prehispánicos quienes, según las leyendas locales, se refugiaron en las ruinas prehispánicas con la llegada de los españoles y del cristianismo. Entonces, los machos son los ancestros de los puiqueños. La palabra machu quiere decir viejo en quechua. Ellos moran en los cerros que rodean Puica y además son seres liminales muy peligrosos. Y lo interesante aquí es que se los representa en la fiesta y bueno, voy a señalar que es la única fiesta en la que se los representa, como vamos a ver después. Entonces, los varantes van a hacer varios pedidos de fertilidad primero mediante una ofrenda que es la huaya. Esta huaya es un ramo de flores y de paja de la puna, el ichu, y simboliza la fertilidad. De hecho, la cargan las mujeres fértiles y solo las mujeres fértiles, parientes del varante. Entonces cargan la huaya, bailan cierto tiempo y luego entran a la iglesia del pueblo para poner las huayas a los pies del niño Jesús. Y otro dato interesante es que en esta fiesta, el niño Jesús, la estatua del niño Jesús que está en el Belén, pierde parte de su significado católico y para asociarlo más bien con las alturas. ¿Y por qué con las alturas? Porque es donde nacen las aguas del pueblo, es donde nacen las aguas que ahora pide la población para las cosechas. Y eso, claro, me lo señalaron mis informantes, pero también se puede ver en algunos detalles de la fiesta, como por ejemplo, cuando vemos el Belén en la iglesia, vemos que la población ha traído hierba de un bofedal de la puna de Puica para ponerla debajo del niño Jesús con el fin de llamar las lluvias. Asimismo, como dije anteriormente, la huaya está compuesta mayormente con ichu, la paja de la puna. Entonces, otra vez hay esta asociación física con los apus, de donde nace el agua que llega al pueblo. También otra forma de pedir fertilidad es mediante alcohol y comida. Hay numerosos convidos en la festividad. También hay numerosos tincamientos, libaciones a los apus y a la tierra. Y los participantes entran en un estado de ebriedad avanzado, digamos, para comunicarse con los no humanos. De igual forma, hay mucha danza y música, lo cual puede verse como una ofrenda de sí mismo mediante el cuerpo, y los participantes de la fiesta llegan a un estado de agotamiento que casi se acerca al trance. Y este trance, una vez más, favorece la comunicación con los apus para pedir lluvia directamente. Entonces, todo está hecho para agradar a los apus, para que manden las lluvias necesarias para los cultivos del año. Cabe señalar, además, que se trata aquí de rituales transgresivos. Hay una dimensión casi carnavalesca. De hecho, no hay misa. Las procesiones entran bailando a la iglesia totalmente borrachas, y con la presencia de danzantes que representan a los machos. Aquí este detalle es muy importante porque entran seres no humanos, entre comillas, paganos para el catolicismo, a un lugar sagrado del catolicismo.
y hay un desorden en la iglesia. Todos bailan, cantan, gritan, los machos están ahí, todos están borrachos. Hay un verdadero caos que es muy llamativo. Y también cabe señalar que la figura del macho en sí durante la fiesta es transgresiva. Corren detrás de los niños para asustarlos, entran a las casas sin pedir permiso, roban cosas, gritan, en fin, añade una dimensión más a toda esta transgresión. Y bueno, obviamente todo eso difiere los rituales católicos celebrados por los mistis en Navidad en la ciudad, ya que los mistis mayormente celebran una misa para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Y bueno, para concluir esta ponencia, también quiero resaltar la presencia de los machos en la fiesta, ya que, como dije anteriormente, es el único momento del año en el que se establece un contacto con los machos. Usualmente se los evita porque son peligrosos. Son seres liminales entre hombres y apus, entre lo social y lo antisocial, y simbolizan la transgresión a lo largo de la fiesta, pero siguen el orden de la procesión, siempre acompañan a la procesión encabezada por el varante. Y además, en esta fiesta se ubican entre el pasado y el presente. De esta forma, establecen una continuidad entre el territorio y los seres que ahí viven. Además, hay una continuidad genealógica entre los indígenas y los machos en la fiesta, ya que conviven en un mismo grupo social durante varios días. Es decir, comparten alcohol, comida, bailan juntos. Entonces, hay cierta sociabilidad dentro del grupo. Y cabe señalar que los danzantes indígenas, quienes encarnan al macho, no solo representan a los machos, sino que se convierten en machos durante la fiesta. Son los machos. Y esta continuidad genealógica también se ve en la vestimenta de los machos, ya que como pueden ver en el primer plano de esta foto, los machos visten mantas grises que cubren su cuerpo a manera de una lijria y de una pollera antiguas. También llevan, eso se ve mejor en la foto anterior, llevan unas fajas, pero actuales. Y como dije antes, el tejido simboliza la identidad local, entonces se enseña una continuidad genealógica mediante el tejido y simboliza la indigeneidad. Y como pueden ver, los machos siempre tienen en las manos una tauna, este bastón de 3 metros, con el que golpean repetidamente el suelo a gritos. Y esa tauna simboliza la fertilidad. Con esta tauna llaman la lluvia. Entonces, podemos decir que por los lazos establecidos y la ancestralidad de los machos, se enseña un vínculo directo entre los machos, es decir, los antiguos pobladores de Puica, cuyos restos arqueológicos hacen parte del territorio y lo simbolizan, y los varantes, quienes representan a los indígenas. Por lo tanto, los indígenas aparecen como los pobladores legítimos de Puica. Y eso es muy importante cuando recordamos este contexto de conflicto de tierras heredado de las haciendas, porque hasta la fecha los indígenas acusan a los mistis de haber robado sus tierras y de no ser de Puica, y al contrario, los indígenas serían autóctonos. Y como no hubo expropiaciones de las haciendas, en la actualidad los mistis siguen teniendo grandes chacras en Puica, lo cual genera tensiones y lo cual está cuestionado por los indígenas, en este caso mediante un ritual performativo. En definitiva, en la fiesta de Navidad se resaltan los símbolos indígenas con el objetivo de presentar a los indígenas como los pobladores legítimos de un territorio en el que interactúan y conviven con los seres no humanos que lo pueblan. Eso saca a la luz los conflictos y las problemáticas territoriales y sociales heredados de las haciendas. Sin embargo, a manera de apertura, este argumento de la etnicidad puede ser cuestionado en ciertas ocasiones, en ciertos contextos, porque obviamente existen rivalidades dentro del mismo grupo indígena. Por ejemplo, la comunidad campesina de Petje, que está ubicada en el distrito de Puica y que está al frente del pueblo, porque el pueblo está en una quebrada, entonces Petje está al frente de Puica, pues
PETGE no quiere participar en la Navidad de Puica, a pesar de ser uno de los anexos más cercanos y a pesar de que usualmente los anexos más cercanos festejan Navidad juntos con la población de Puica. Entonces en PETGE hacen la misma fiesta, pero en el poblado de PETGE, no en Puica, y eso todavía era el caso en el 2021. ¿Y por qué la población de PETGE no quiere celebrar la Navidad con Puica? Porque asocian el pueblo de Puica con los mistis. Otra vez retornamos a este argumento, a este contexto de las tensiones acerca de las tierras. Y por lo tanto, vemos que la fiesta es un mecanismo de diferenciación identitaria mediante el que se expresan los conflictos de tierras. Se enmarca dentro de un contexto social e histórico al que se refiere constantemente. Y con eso terminaré mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Melanie. Muy interesante tu presentación. Bien, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces, vamos a tener, bueno, quien desee realizar una pregunta puede enviarnos por medio del chat o por medio de la sección de preguntas y respuestas, o en todo caso pueden también levantar su mano y realizar alguna pregunta para nuestros ponentes. Así que cualquier persona que desee intervenir o si alguien desea acotar algo más, este es el momento para poder hacerlo. Creo que me gustaría empezar con una pregunta para Melanie. Dentro de toda esta celebración de la Navidad y los demás elementos culturales que nos mostraste y lo que nos has conversado, estos eventos, estas danzas, estas celebraciones, ¿también tienen de pronto algún contexto arqueológico? Es decir, ¿se lo realiza en sitios específicos relacionados con arqueología o simplemente es un espacio mucho más dedicado a sitios religiosos como templos, iglesias, o hay alguna combinación de ambos? ¿Contesto ahora? ¿Sí? Sí. Okay. No. Las celebraciones religiosas siempre se hacen en la plaza de la iglesia. Hay dos plazas en Puica, una más, digamos, política, cerca al municipio, y otra cerca de la iglesia, y todas esas fiestas se hacen ahí. Aunque hay ruinas arqueológicas justo encima del pueblo, pero no se hace fiesta ahí, ¿no? Perfecto. Me imagino que esta es una pregunta también para Melanie. ¿Qué causó la pandemia en la celebración? Esta es una pregunta de Nina León. Ok. Bueno, a mi gran sorpresa, porque esta fiesta de Navidad ya la había presenciado en el 2017 y retorné en el 2021, ¿no? Y pensando que no se iba a hacer realmente. Había ido porque más bien ya era tiempo de reanudar el contacto y pude viajar en esta ocasión, ¿no? Pero mi gran sorpresa es que esta fiesta ha sido idéntica. No... La cosa es que la gente no ha hecho fiesta por bastante tiempo por las restricciones del Estado, pero cuando llegué, unos 2 días antes de la fiesta, creo, pues las autoridades locales tomaron la decisión de hacer la fiesta a pesar de todo, incluso si estaba prohibido a nivel nacional, pero sí lo han hecho y no ha cambiado realmente. Lo único que me dijo la gente es, ahora entendemos, no vamos a compartir la chicha del mismo vaso y es todo, ¿no? Pero en los hechos todos compartimos igual. Entonces, en este aspecto, el impacto mayor es que las fiestas no se han hecho durante casi 2 años, pero esta fiesta en específico, cuando la volvieron a hacer, a pesar de las restricciones, se ha hecho igual. Ok, muchas gracias. Víctor Mamani también tiene una pregunta. Sí, Víctor, por favor, ¿nos puedes ayudar con tu pregunta? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Es una pregunta para Luis. Él, en su exposición, ha hablado bastante sobre las políticas lingüísticas, sobre todo aquellas que van adoptando la iglesia, ¿no? O sea, un poco de dejar de usar, porque estaban viendo que ya no funcionaba la lengua quechua y más bien creo que estaba ya, ¿cómo se dice? Estaba más bien como fortaleciendo otra nación, una nación quichua tal vez. Entonces empiezan que los niños empiecen a hablar en castellano.
Entonces ahí la pregunta era para Luis, ¿qué tanto ha influido esto, si es que se ha dado, y qué tanto ha influido, digamos, en la vitalidad de la lengua quechua, ¿no? Esa era mi pregunta para Luis. Gracias. Gracias, Víctor. Ciertamente no podría ser un desarrollo de larga duración de la propuesta, yo le digo draconiana, de González Suárez, pero ciertamente tuvo acogida entre otros obispos. O sea, González Suárez la hace en 1908 y en 1912 el Papa Pío X lanza la Crimabili Statu Indorum para criticar la venta de indígenas en la Amazonía, pero de ahí se toman los obispos para sacar cartas pastorales idénticas. O sea, de hecho, un año después el de Cuenca propone lo mismo, básicamente, y se expande la propuesta. Entonces, el problema con la enseñanza, o sea, la disposición, instrucción del arzobispo, es que ni el Estado ni la Iglesia tenían los operarios para enseñar español. O sea, de hecho, a veces los sacerdotes no asistían a los anejos lejanos. Entonces, hay una diferencia entre las parroquias de ciudad en las que incluso sin disposición arzobispal se les obligaba a aprender el español. Ahí sí, en las doctrinas, porque había catequistas, se costeaba, la parroquia costeaba un párroco, un coadjutor, pero hablemos de los anejos plenamente de población indígena. Es difícil que la instrucción pudiese profundizarse porque rara vez podía costearse desde el municipio o los municipios instructores, y segundo, el cura al que se le decía, bueno, si no hay instructor, enseñe usted. Tampoco es que residía en los anejos. Entonces, ese es un gran problema para la instrucción, pero ciertamente permitió que esta arremetida jerárquica eclesiástica no tuviera muchas repercusiones, creo yo. Lo llamativo es que en la diócesis en la que se mantiene esta gran iniciativa del uso del quichua es en la que más fácilmente, también por las mismas problemáticas, porque no es que por el hecho de que hayan conservado el quichua como adoctrinamiento quiere decir que podían usarlo directamente los curas. Los curas que adoctrinaban en español tenían los mismos problemas, salvo el idioma, que los que adoctrinaban en quichua. Entonces, lo que yo diría es que a pesar de ello, ambas tienen problemas. En ambas, la población indígena, sobre todo en la Sierra Centro, cala muy rápidamente las misiones evangelistas y metodistas. Entonces, Susana Andrade, desde la antropología, ha visto en la segunda mitad del 20, esta gran ebullición de conversiones que muestran que una u otra tenían problemas al momento de despliegue territorial un poco más atomizado en las diócesis. Entonces, yo diría que no tuvo gran repercusión. Para cerrarlo respondiendo a Víctor lo que me preguntó. Muchas gracias, Luis. No sé si alguien más. ¿Puedo hacer una pregunta para Melanie? Hola, Jorge. Sí, por favor, continúa. Lo que Melanie hablaba de eso, de la resemantización, entendía así, ¿no? Que Jesús, bueno, el niño ya no es el niño católico, digamos, ¿no? Que muchos, es el niño que nos enseñan en la Biblia, ¿no? Es el niño, el agua, creo que así lo entendí. Yo soy aquí de Bolivia, de una comunidad indígena, se llama Sicuya, y bueno, hay muchos grupos que tienen diferentes nominaciones. Y algo similar vi, por ejemplo, ¿no? Ahí, o sea, desde niño nosotros,
cuando nos referíamos al niño, no lo hacíamos al niño Jesús, sino eran dos toros, lo que aquí nosotros decíamos el arado, la yunta para trabajar, para sembrar, ¿no? Y hay una fecha, es el 9 de noviembre y otros en 3 de mayo. Igual el pasante, creo que allá lo dicen barante, aquí nosotros decimos pasante, ¿no? El que está encargado de la fiesta religiosa para ir al pueblo, lleva la cruz, o sea, el Jesús crucificado, digamos, bueno, la cruz, un símbolo cristiano, pero lo pone una montera, así nosotros la montera nos peleamos para ir a pelearnos. Entonces es un Cristo, así se podría decir, Cristo guerrero. Algún rato Tristan Plata escribió sobre los soldados de Cristo, refiriéndose justamente a este evento. Tal vez ya Melanie lo ha revisado ese texto. Los soldados de Cristo le llaman, porque es un grupo bueno, que vamos a la pelea a un pueblo colonial y nos encontramos con otro grupo y nos peleamos, a veces hasta muerte, ¿no? Y nos ponemos como un casco así una montera así de cuero, y a nuestro Cristo que va por delante también lo colocamos, y cada grupo entra con su Cristo, en su Cristo guerrero, entonces ahí se va resemantizando. No es el Cristo armónico que te va a conceder algún milagro, no sé, ¿no? Sino un Cristo que se va a ir a enfrentar con el Cristo del otro, sino que va por delante. Entonces, creo que por muchos años la Iglesia Católica ha empezado por diferentes estrategias, ¿no? Ya Luis decía, mediante la lengua, la otra compañera, la segunda ponente, hablaba sobre los internados. Entonces, querían de algún modo cambiarnos, pero no lo han podido. Entonces, no sé si habría, bueno, ahí digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, digamos, que ha influido tanto para que hasta ahorita no nos hayamos convertido como ellos han querido, digamos, ¿no? O sea, no somos esos católicos como ellos hubieran deseado que seamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? No sé, tal vez un poquito a manera de conversar, preguntarle a Melanie, ¿no? En el contexto donde he estudiado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha ocurrido para que no nos hayamos convertido en el católico que dice la Biblia, digamos, ¿no? Que dicen los curas, ¿no? Pero hemos adoptado, seguimos manteniendo lo que decían los machos, nuestros apus, nuestros achachilas. Nosotros cuando hacemos libaciones a la Pachamama, por ejemplo, en mi pueblo, seguimos pidiendo, lo hacemos siempre en relación con, cada uno por si acaso tiene su nombre en mi lugar, ¿no? Le decimos Marpacha, Huichalhatata, Mogachachi, entonces siempre estamos haciendo libaciones con ellos, conviviendo con ellos, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, ¿cómo hasta ahora seguimos, sigue perviviendo en algunas comunidades, ¿no? Bueno, muy interesante el comentario, aunque la pregunta es muy extensa, porque, bueno, no te puedo dar una respuesta para todos, pero claro, no es que tampoco no exista el catolicismo ahí, ¿no? Pero se adapta al contexto en el que vive la gente, ¿no? Y lo que enseño es que, claro, en esta ponencia no he hablado de los seres no humanos católicos, pero sí, claro, que también hay interacciones con ellos, pero si recordamos en el caso de Puica que estamos bueno, a 3.600 metros de altura, en un contexto donde no crecen muchas cosas, hay esta agricultura de subsistencia de la que depende la gente, obviamente casi todas esas fiestas piden fertilidad de algún modo, ¿no? Porque lo importante es saber si este año habrá sequía o no. Entonces, en este caso de la Navidad, sí que los creo sinceros, ¿no? Cuando la gente me dice que lo adoran al niño Jesús, sí, hace parte de la celebración, pero no es el niño Jesús como lo entienden en la Biblia, ¿no? Entonces, es un niño Jesús con un sentido más práctico. Ahora necesitamos agua, pues le vamos a pedir agua, y así sirve también un poquito para poder pedirles a los apus, ¿no? Todos se relacionan, no están opuestos tampoco. Pero no sé si contestó bien a tu pregunta, es más un comentario. No, gracias, Melanie, gracias. Ok, gracias. Tenemos una pregunta de Luis para Cecilia.
Y la pregunta es, ¿por qué pensar los afectos en una investigación sobre misiones? Gracias, Luis, por tu pregunta. Bien, tengo que estructurar mi respuesta. Primero, esta investigación se dirige a las misiones ciertamente en búsqueda del Estado, ¿no es cierto? Cómo se construye el Estado en la Amazonía y en esa búsqueda me encuentro con los misioneros. Eso por un lado. Eh, el afecto, por otro lado, ha sido categorizado también como una de las etapas de construcción del estado de apego, inclusive de la gente, de la sociedad, de los ciudadanos hacia el Estado. Krupa y Nugent hablan de una esperanza hacia el Estado, ¿no es cierto? O siempre la gente demanda al Estado en el momento en que tiene algún tipo de problema, ¿no? De carencia. Estamos los ciudadanos demandando a un Estado que nos dene esas necesidades. Entonces, es en esos espacios en donde también se generan relaciones afectivas de la gente hacia el Estado. Y en términos de las misiones de Don Bosco, en concreto en esta misión, muchos de los fundamentos de las bases de la misión de Don Bosco son justamente prodigar amor. Se considera, el fundador de esta congregación considera que los niños y las niñas a los que ellos están prodigando algún tipo de protección, los misioneros, ¿no es cierto?, en la Italia de mediados del siglo XIX, están esperando de ellos eh, una forma de protección también para estos niños. Entonces, entre los fundamentos de la misión está justamente esta de prodigar amor. Eh, esta visión se traslada hasta la Amazonía ecuatoriana. A los niños, si bien los niños de Italia eran unos niños desamparados y dentro de las condiciones de pobreza que caracterizaba esa sociedad, a los niños de la Amazonía se los ve con una pobreza más bien de espíritu, ¿no? No estamos hablando de condiciones materiales de pobreza y de esta falta justamente de este amor cristiano del que quieren siempre revestir su gestión. Por lo tanto, yo pienso que tiene dos respuestas, dos entradas, dos vertientes de respuesta a tu pregunta. Tan así como buscar los afectos y los sentidos como formas de construcción del Estado y de la afiliación de las personas con el Estado, de los ciudadanos con el Estado, de los miembros de esta asociación que es el Estado. Y asimismo, en cuanto a las bases constituyentes de la misma misión don bosquiana. Por eso es que me pareció pertinente esta entrada para entender la conformación del Estado a través de los misioneros en esta zona del suroriente para la primera mitad del siglo XX. Espero responder tu pregunta, Luis. Muchas gracias, Cecilia, por tu respuesta. Al momento no sé si es que alguien más desee formular alguna otra inquietud. Si de pronto alguien de los ponentes desea ahondar un poquito más en algún punto de sus temas en particular. Ok, perfecto. Pienso que podemos dar por concluida nuestra segunda mesa. Y bueno, ya antes de despedirnos igual, hacerles la invitación para el día 26 de mayo, que se realizará la tercera mesa sobre este esfuerzo de realizar algunas presentaciones en cuanto a religiosidad, etnicidad y movilidad en los Andes. Entonces, por favor, están cordialmente invitados para nuestra siguiente mesa y muchas gracias por su participación. Temas muy, muy interesantes y obviamente siempre es importante ahondar un poquito más en el conocimiento que tenemos en nuestros pueblos. Les quedo muy agradecido a cada uno de ustedes, al resto de compañeros organizadores y también a LIFEA por ayudarnos con el espacio y espero verlos muy pronto. Que tengan un buen día. Buen día, gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Buen día. Adiós.